Estamos analizando el impactante desarrollo en el caso de la dermatóloga de California acusada de envenenar a su esposo con limpiador líquido para desagües. Un tribunal acaba de desestimar el caso por ahora. Voy a hablar sobre el historial. Voy a explicar el razonamiento legal. Voy a dar mi opinión, porque esta decisión, en mi opinión, presenta un problema mucho más grande en los casos que vendrán después. Hablemos de ello. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Muy bien, antes de entrar en esto, tengo que hablarles de esta aplicación, este patrocinador, este socio, creo que les van a encantar. Se llama Upside. Ahora, Upside te da reembolsos en efectivo. Así es, reembolsos extra en compras diarias, como gasolina, supermercado, comida para llevar. Esto es lo que tienes que hacer. Descargas Upside gratis. Reclamas una oferta en una de sus más de 100,000 ubicaciones. Pagas normalmente con tu tarjeta. Verificas la compra y así de fácil recibes tu reembolso. Así que, digamos que necesito gasolina o quiero pedir comida para llevar una noche. Primero busco ofertas en Upside y después de gastar, el dinero aparece en mi aplicación y lo puedo transferir directamente a mi cuenta bancaria. Y los usuarios frecuentes de Upside ganan un promedio de $254 de reembolso al año. Así que para empezar a recibir tu reembolso, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR, pero asegúrate de usar el código promocional Sidebar para obtener un bono extra de 25 centavos por cada galón en tu primer tanque de gasolina. ¿Por qué un tribunal desestimó los cargos por delito grave contra una dermatóloga de California acusada de envenenar la bebida de su esposo, su té, limonada, con limpiador de desagües, especialmente cuando supuestamente había un video de ella haciéndolo? Parece un caso bastante sólido desde el principio cuando lo digo, ¿verdad? Parece un caso bastante sólido para enviarlo a un jurado, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Pero voy a explicar el por qué. Porque tiene implicaciones más grandes que solo este caso. Cuando explique por qué ha sido desestimado por ahora, esto refleja algo de lo que he hablado antes. Algo muy importante en cómo cubrimos estos casos. Y especialmente en los casos donde la evidencia puede parecer o se puede argumentar que es bastante sólida. Hay que seguir el proceso, hay que seguir el procedimiento. Asegúrate de otorgarle a un acusado criminal todos los derechos a los que tiene derecho. De lo contrario, los cargos pueden ser desestimados. La condena puede ser revocada. Ahora, como también van a ver, hay un poco de disputa sobre lo que sucedió aquí. Hay muchas capas, muchas piezas en movimiento. Quiero entrar en eso, así que déjenme explicar por qué es tan importante. Déjenme explicar lo que pasó, pero tengo que irme un poco más atrás, ¿verdad? Tengo que darles contexto, tengo que darles antecedentes. El 5 de abril de 2023, un gran jurado del condado de Orange acusó formalmente a Emily Yu, que entonces tenía 45 años, por cargos de envenenamiento y violencia doméstica con lesiones corporales. Ella se declaró no culpable. Los cargos surgieron de acusaciones de que, durante varias semanas, supuestamente ella había estado contaminando a su esposo, el radiólogo Jack Chen. Bebidas, té, limonada, con limpiador líquido de desagües y que esto resultó en que él sufriera úlceras estomacales. Ella enfrentaba hasta 8 años y 8 meses si era declarada culpable de esos cargos. Vas a notar un pequeño cambio ahí. Ahora, según la oficina del fiscal del condado de Orange, en abril de 2022, el esposo de Yu comenzó a notar que había un sabor extraño en su té, que aparentemente tomaba todos los días. Y según CNN, en documentos judiciales, Chen había alegado, cito, empecé a notar un sabor químico en mi limonada. Eventualmente, desarrollé síntomas que me llevaron a ver al médico, quien me realizó un examen y me diagnosticó 2 úlceras estomacales, gastritis y esofagitis. Entonces, ¿qué hizo él? Según los informes, él instaló cámaras en el área de la cocina para averiguar qué estaba pasando. Y según los investigadores, el 11 de julio, el 18 de julio y el 25 de julio de 2022. Así que, en 3 incidentes separados, supuestamente, el video muestra a su esposa vertiendo una sustancia de una botella de limpiador líquido, de desagües en el té o bebida del señor Chen que estaba en la barra. Ahora, según CNN, Chen afirmó que notó en un video que su limonada caliente estaba cubierta con plástico adherente y que el video supuestamente la muestra a ella, cito, tomando el drano de debajo del fregadero, quitando la tapa para verter el drano y luego volviendo a colocar el celofán y guardando el drano de nuevo. Luego, el esposo, supuestamente, recoge las muestras de esta bebida,
del té, de la limonada, y se las entregó al departamento de policía de Irvine. Y las muestras luego, según se informa, fueron enviadas al FBI para pruebas oficiales. Y según la oficina del fiscal de distrito, esas muestras, según el FBI, resultaron ser limpiador líquido de desagües. Entonces, ¿qué pasa? Tú fuiste arrestado en agosto de 2022. En ese momento, Todd Spitzer, el fiscal de distrito del condado de Orange, emitió un comunicado. Decía, cito, nuestros hogares deberían ser donde nos sintamos más seguros. Sin embargo, una profesional médica con licencia aprovechó los rituales diarios de su esposo para atormentarlo, agregando sistemáticamente a su té una sustancia similar al drano, con la intención de causarle dolor y sufrimiento. Gracias al Departamento de Policía de Irvine por su diligencia al investigar a fondo este caso y a la subfiscal de distrito Diana King por su minuciosa revisión legal que permitió que el caso fuera presentado exitosamente ante el gran jurado para una acusación formal. Así que es interesante porque estoy seguro de que el argumento sería que ella conocía su horario. Ella sabía, cuando dicen ritual, lo que a él le gustaba beber y cuándo lo bebía, ¿verdad? Eso formaría parte del argumento de la fiscalía. En ese momento, la policía dijo que Chen, cito, sufrió lesiones internas significativas, pero se espera que se recupere. Por cierto, aparentemente, la acusada en este caso todavía mantiene una licencia médica activa en California y según el Daily Journal, ella realiza cirugía micrográfica en pacientes con cáncer de piel. Su defensa dice que es una dermatóloga muy estimada y reconocida. Entonces ahora la pregunta sería, ¿por qué supuestamente haría esto, verdad? Según Court TV y ABC News, en una solicitud de orden de restricción entre la pareja, porque Chen había afirmado que tú y su madre eran abusivos, y la pareja aparentemente tiene 2 hijos juntos, y Chen estaba buscando la custodia exclusiva. En esta solicitud, aparentemente, él escribió, cito, no solo era muy exigente conmigo para que le diera masajes. Una vez que no pude, porque estaba enfermo, ella me pisó la cabeza hasta que lo hice y también empezó a esconderme dinero. Los fiscales estadounidenses han luchado contra esto, han luchado contra esta narrativa. Ellos afirman que ella es inocente, que nunca intentó hacerle daño a su esposo, que todo esto proviene de un divorcio amargo y malo entre la pareja, que Chen supuestamente orquestó todas estas afirmaciones, estas acusaciones, cito, en un intento deliberado de obtener ventaja en los procedimientos de la corte familiar. La estrategia tuvo éxito en la dimensión más dolorosa. Debido a los cargos, nuestra clienta ha estado separada de sus hijos durante años. Fin de la cita. Ahora, ¿cuál es la defensa, verdad? Lo ves en video, ¿no? ¿Cuál es la defensa? Bueno, esto es interesante. Según The New York Post y CNN, el equipo de defensa de Yu afirmó, esperen un segundo. Ella solo estaba vertiendo este limpiador líquido para matar las hormigas en la cocina, que la familia mezclaba el grano con limonada, con té, para hacer eso, atraerlas y matarlas. Y que Chen, ya sabes, las lesiones que supuestamente sufrió en realidad eran por reflujo ácido, no por envenenamiento. CNN informa que el equipo de defensa de Yu incluso afirmó que Chen nunca fue a la sala de emergencias. Así que su abogado defensor, Scott Simmons, dijo que él está afirmando falsamente que ella está tratando de envenenarlo. En lugar de llamar al 911, él llama a un abogado de divorcios. Simmons dijo en 2023, en nuestra opinión, la evidencia médica no es consistente con su afirmación de que consumió el drano. Como sabes, el drano es una sustancia cáustica. Tendrías lesiones graves por consumir drano. Las lesiones que él afirma que son por el drano, creemos que la evidencia mostrará que son consistentes con lo que se conoce como erge o reflujo ácido. Por cierto, antes de que siquiera lleguemos a lo que acaba de pasar y por qué, ¿verdad? El caso fue desestimado por ahora, porque verán cómo podría regresar. También van a ver que hay una diferencia de opiniones sobre por qué se desestimó el caso, pero esto es muy importante de notar. Esta no es la primera vez que hemos visto un vuelco en este caso. ¿A qué me refiero? En enero de este año, la oficina del fiscal de distrito en realidad presentó una moción para desestimar el caso porque querían agregar otro cargo, este cargo de intento de envenenamiento. Y hubo un problema con un testigo importante que aparentemente no pudo presentarse el primer día del juicio. Así que lo desestimaron. Entonces tuvieron que convocar a un segundo gran jurado. A ellos se les presentó la evidencia. Y esa es la clave aquí.
Lo que pasó en el segundo gran jurado ha vuelto a surgir ahora mismo. Es lo que supuestamente pasó con ese segundo gran jurado, la razón por la que ahora se desestimaron estos cargos. Y de hecho, antes de entrar en eso, mi colega, Sierra Gillespie, conductora de escándalo, habló sobre lo que pasó cuando el caso fue desestimado por primera vez en enero debido a este problema con un testigo. Solo quiero ponerte esto rápidamente. Te da un buen contexto mientras hablamos de lo que acaba de pasar. A última hora, las cosas cambian un poco porque cuando un testigo clave se supone que debe testificar, su horario no lo permite. ¿Puedes explicarme todo esto? ¿Por qué se desestimarían los cargos si solo los van a volver a presentar? O sea, ¿ese testigo realmente sería tan importante? Bueno, primero que nada, parece que el testigo va a ser importante. Es un testigo vital, tanto así que por el momento lo que van a hacer es presentar una moción para desestimar el caso. Y ya sabes, cada caso es diferente, pero normalmente cuando se trata de un caso menor, tienes un cierto periodo de tiempo para volver a presentar el caso. Si estás tratando con un caso grave, puedes volver a presentar el caso siempre y cuando no se haya cumplido el plazo de prescripción. Así que, básicamente, van a hacer el trámite técnico de desestimar el caso y luego volver a presentarlo. Al menos eso es lo que dicen que van a hacer. Ahora, mientras tanto, de vuelta en el rancho, no sé si hay alguna conversación ocurriendo detrás de escena donde esta mujer diga, escucha, sabes, esto al final va a ser un problema. Sabes, no sé si vas a ganar este caso o si alguna de esas conversaciones ocurrió. Así que no estoy seguro de cuánto tiempo se va a continuar, etcétera, pero no me sorprendería si hubiera algunas conversaciones mientras tanto porque realmente parece que la tienen atrapada con las manos en la masa. Pero técnicamente hablando, no es inusual que un fiscal, por una razón u otra, desestime un caso por el momento porque se supone que debes estar listo para el juicio el día del juicio. Así que obviamente ha pasado algo desafortunado e imprevisto donde un testigo clave no puede ser parte de esto. Y por eso hay una desestimación por el momento, pero el caso todavía puede ser reabierto. Y sí, fue reabierto. Eso fue lo que pasó. Se volvió a presentar. Se presentó ante un segundo gran jurado. De ahí salió una acusación sustitutiva. Según el Daily Journal, el segundo gran jurado emitió una acusación formal por los siguientes cargos. Cargo 1. Presunta violencia doméstica que resultó en lesiones corporales entre el 1 de marzo y el 25 de junio de 2022. 3 cargos de envenenamiento y 3 cargos de intento de envenenamiento relacionados con el 11, 18 y 25 de julio de 2022. Y aparentemente, este gran jurado, el segundo gran jurado, escuchó el testimonio de 9 testigos, incluyendo a un químico de la unidad de química del FBI, Jason Brewer, y a la investigadora de la escena del crimen del Departamento de Policía de Irving, Shannon Goldsmith, el detective John Sanders y los médicos Patricia Tsai y Brian Reeve. Así que ahora, volvamos al tema. Ahora vamos a lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué se desestimó este caso? ¿Por qué este caso fue desechado por el tribunal esta segunda vez? ¿Qué podemos esperar ahora? Aquí es donde hay una diferencia de opiniones. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está el problema. Bien, intentamos conseguir una copia de la orden del juez, la opinión del juez. No pudimos obtenerla del tribunal. Pero lo que van a ver no afecta a nuestro análisis porque de todas formas sabemos cómo hacer esto. Pero lo que van a ver son 2 opiniones diferentes sobre por qué sucedió esto, tanto de la defensa como de la fiscalía. Así que, según se informa, el juez Patrick Donahue desestimó los cargos, según la defensa, debido a acusaciones de que la oficina del fiscal del condado de Orange no reveló adecuadamente pruebas durante esa segunda presentación ante el gran jurado. Según Court TV, la fiscalía supuestamente ocultó a este gran jurado la opinión de un agente del FBI, un químico que creía que esas 3 muestras de la sustancia en cuestión eran, cito, bebibles y no dañinas. Que esto aparentemente se basaba en sus niveles de pH. Puedes ver por qué eso es importante, ¿verdad? Ahora, el equipo de defensa de Yu argumentó que eso es una prueba exculpatoria, es decir, evidencia que tiende a negar la culpabilidad y que fue ocultada al gran jurado, y que podría haber afectado su decisión, que fue ocultada al gran jurado incluso después de que la defensa afirmara, cito, que los miembros del gran jurado preguntaron específicamente sobre la defensa de Yu. Ahora, el equipo de defensa de Yu también argumentó que la oficina del fiscal apartó indebidamente a 2 miembros del gran jurado frente a los demás jurados, lo cual fue perjudicial. Ahora, para que quede claro, la oficina del fiscal del condado de Orange niega esto. En una declaración a Court TV, la oficina del fiscal del condado de Orange negó que la falta de presentación de pruebas exculpatorias
fuera la razón de la desestimación y prometieron seguir luchando. En su declaración dicen, cito, «Estamos volviendo a presentar este caso. Creemos en la solidez de las pruebas en este caso y en la conducta profesional de nuestros fiscales. Continuaremos litigando esto en un tribunal de justicia mientras buscamos justicia para una persona que está siendo envenenada metódicamente por su esposa, una profesional médica con licencia cuya intención era causarle dolor». Como puedes imaginar, la doctora Yu y sus abogados defensores están encantados con esto. El abogado Scott Simmons, a quien mencioné antes de Simmons Wagner, LLP, representa a la doctora Yu, dijo, cito, «La decisión del juez Donahue refleja al sistema de justicia en su máxima expresión. Un tribunal revisando cuidadosamente el expediente y asegurándose de que el proceso del gran jurado funcionó como se supone que debe hacerlo». Para la doctora Yu, esto nunca ha sido un asunto legal abstracto. Ella es una médica dedicada y una madre que ha pasado 4 años separada de sus hijos, luchando contra acusaciones que su equipo legal cree que fueron orquestadas para obtener ventaja en un proceso de divorcio y custodia. No se puede exagerar el costo humano de eso. Estamos orgullosos de haberla apoyado durante todo esto y estamos agradecidos con el juez Donahue por su análisis exhaustivo y basado en principios. La doctora Yu ha mantenido su inocencia desde el principio. Ahora puede empezar a recuperar lo que más importa, su familia, sus pacientes y su vida. Y Simmons agregó esto según el Daily Journal. Obviamente pueden volver a presentar el caso y estaremos felices de responder. Es decir, presentaremos una moción para desestimar de nuevo. Ahora, la doctora Yu hizo una declaración propia a través de su abogada. He pasado 4 años viendo cómo se desmorona una vida que trabajé mucho para construir. Estoy muy agradecida de que el tribunal haya examinado detenidamente y reconocido que la manera en que surgieron estos cargos fue profundamente defectuosa. La decisión del tribunal me permite empezar a seguir adelante. Ahora mi enfoque está en la privacidad y sanación de mi familia, en pasar tiempo de calidad con mis hijos y en fortalecer esas relaciones mientras avanzamos juntos. Según Steven Hittelman de CNN, quien es el abogado de divorcio del señor Chen, dijo que su cliente va a seguir colaborando con la oficina del fiscal del distrito y, en sus palabras, proteger a sus hijos y a sí mismo a través del tribunal familiar. Así que es una vía diferente, el ámbito civil, distinto al ámbito penal. Bien, mi opinión legal sobre esto. Si estas acusaciones son ciertas, la defensa tiene razón. Primero que nada, ¿por qué los fiscales eligen la vía del gran jurado? Como fiscal, tienes 2 opciones para presentar cargos formales en un caso contra un acusado. 2 opciones. Podrías decir, oye, tenemos causa probable suficiente, un estándar más bajo, causa probable suficiente para demostrar que el acusado cometió este o estos delitos y que este caso debe avanzar. Puedes pasar por un gran jurado, o incluso puedes pasar por una audiencia preliminar. Ahora, la audiencia preliminar puede ser más complicada para un fiscal en California. ¿Por qué? Porque la defensa tiene la oportunidad de estar ahí, de estar presente, de escuchar las pruebas, de impugnarlas, de interrogar a los testigos de la fiscalía. Es abierto, es público, y es el tribunal, el juez, quien determina si hay causa probable suficiente, mientras que el proceso del gran jurado es diferente. Es secreto. La defensa no está presente. No tienen la oportunidad de presentar un caso. No tienen la oportunidad de impugnar las pruebas de la fiscalía ni de cuestionar a los testigos de la fiscalía. Es más unilateral. Solo necesitas que la mayoría de los miembros del jurado vote a favor de la acusación. No tiene que ser unánime y, por cierto, es un estándar más bajo. No es prueba más allá de una duda razonable. Solo ¿hay causa probable suficiente para respaldar los cargos? Ahora, aquí está la parte importante. A pesar de que la defensa no tiene un papel en el gran jurado, los fiscales tienen una obligación legal bajo la ley de California de informar al gran jurado sobre pruebas exculpatorias. De nuevo, es decir, pruebas que tienden a mostrar que el acusado no cometió el delito. Bajo las reglas de California, se los voy a dar. Lo leeré textualmente. Esto es el Código Penal de California, sección 939.71. Si el fiscal tiene conocimiento de pruebas exculpatorias, el fiscal deberá informar al gran jurado sobre su naturaleza y existencia.
Una vez que el fiscal haya informado al gran jurado sobre las pruebas exculpatorias, conforme a esta sección, el fiscal deberá informar al gran jurado sobre su deber. Si el incumplimiento de las disposiciones de esta sección resulta en un perjuicio sustancial, será motivo para desestimar la parte de la acusación relacionada con esa evidencia. Ahora, suponiendo que lo que dice la defensa sea correcto, aunque la fiscalía niega que esto haya sucedido, suponiendo que lo que dice la defensa sea correcto, creo que ciertamente hay un argumento sólido de que al no presentar la opinión de este químico del FBI, eso constituiría evidencia exculpatoria. La idea de que las muestras, la evidencia clave aquí, potencialmente no sean veneno, que no haya habido envenenamiento, podría ser clave para que los miembros del jurado analicen si se cometió un delito. Ese es un elemento clave de los cargos. Es discutible si el líquido era o no realmente veneno, ¿verdad? ¿Tendría que considerar esto un jurado? Así que la defensa puede argumentar que existe una probabilidad razonable de que los miembros del gran jurado no hubieran encontrado causa probable si hubieran escuchado eso. También hay un argumento en contra de eso, ¿verdad? La otra forma de verlo es, bueno, tal vez supuestamente sí vertiste el limpiador, pero no fue suficiente. Dosis pequeñas, tal vez fue un error de su parte. ¿Eso cambia la intención? Todavía podría ser un cargo de intento, todavía podría ser un cargo de envenenamiento, todavía podría ser potencialmente un cargo de agresión, no estoy seguro. Yo no he visto el informe personalmente, pero uno se pregunta si eso podría explorarse en un juicio. Así que, incluso si se presentara, tal vez el gran jurado diría, no, espera, no, todavía hay suficiente aquí para respaldar los cargos. Y mira, si la fiscalía vuelve a presentar cargos y regresan ante un gran jurado y presentan todas estas pruebas, así que presentan al químico ante un nuevo gran jurado, quién sabe, tal vez el gran jurado no acuse formalmente, tal vez sí lo haga. Pero de nuevo, no necesitas un voto unánime, solo que la mayoría de los jurados estén de acuerdo en que hay causa probable, lo cual, otra vez, es un estándar más bajo que el de más allá de toda duda razonable. Ahora, la segunda parte, esa es una parte. La idea de que hubo jurados que fueron descartados de manera inapropiada frente a otros jurados, para mí, eso depende mucho del contexto, porque hay ocasiones durante el proceso de selección del jurado en las que verás que excusan a jurados frente a otros jurados. Eso normalmente se debe a razones de agenda o dificultades personales. Eso suele ser al principio, en la etapa inicial. Normalmente, la excusa de los jurados, una vez que han sido seleccionados, ocurre fuera de la presencia de los demás jurados, para evitar cualquier problema de prejuicio o influencia indebida. En mi investigación, al hacerla conforme a la ley de California, parece sugerir que un acusado puede legalmente solicitar que se anule una acusación en el caso de que se hayan excusado jurados de manera indebida, si el acusado puede demostrar que se le negó un derecho sustancial, y que la excusa de estos jurados o del jurado de esta manera podría haber afectado razonablemente el resultado del gran jurado. Así que, de nuevo, sin conocer todos los hechos y las circunstancias respecto a esta supuesta excusa, al menos puedes ver cómo esto pudo haber creado un problema. Y si la defensa tiene razón, fue un problema lo suficientemente grande como para que el juez desestimara el caso. Por ahora, aquí está el panorama general. Bien, este es el panorama general. ¿Por qué creo que no se trata solo de este caso, sino de todos los casos que cubrimos? Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Sé que la Fiscalía, la oficina del fiscal, está negando lo que la defensa está afirmando aquí. Pero de nuevo, suponiendo que esto sea cierto, por eso es tan importante cuidar cada detalle y hacer todo correctamente. Sí, la señorita Yu es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Sí, estas son solo acusaciones. Sí, ella no ha sido condenada por nada. Pero puedes ver cuánto esfuerzo está poniendo la oficina del fiscal en esto. Han recurrido a varios grandes jurados y han sido meticulosos con el caso. Aparentemente, no querían avanzar a menos que tuvieran al testigo adecuado. La fiscalía no cree que esto sea solo una disputa de custodia, una disputa familiar o un conflicto de divorcio, aunque eso es lo que probablemente argumentará la defensa en el juicio. Ellos creen que la fiscalía tiene pruebas sólidas en cuanto a video, testimonios, potencialmente pruebas científicas, y aún así, ahora están a la defensiva. Tienen que volver a luchar cuesta arriba. Quiero decir, mira, la carga siempre es de ellos. Ellos tienen la carga de probar más allá de toda duda razonable que el acusado cometió un delito. Pero ahora que el caso sea desestimado y tenga que presentarse ante un tercer gran jurado,
Quiero decir, supongo que van a hacer eso, no la vía de la audiencia preliminar. Esto es costoso, esto toma tiempo, esto les quita recursos. No quieren tener que hacer esto de nuevo. Así que incluso en casos donde crees que la evidencia es sólida y crees que el acusado es culpable, dejando a la señorita Yu de lado, ni siquiera estoy hablando de ella. En esos casos, tienes que otorgarle a ese acusado todos los derechos a los que tiene derecho según la ley estatal y el derecho constitucional. Ya lo he dicho antes, mira el caso de Coburger. No estoy tratando de hacer una comparación entre el caso de Coburger y este, pero en ese caso la evidencia estaba completamente en su contra. Evidencia de teléfono celular, evidencia de vigilancia, evidencia de ADN, evidencia de testigos presenciales. Y dije esto en un sidebar anterior cuando se trataba del cambio de sede. Dije que en realidad es beneficioso para la fiscalía. Denle el cambio de sede. Denle la oportunidad de presentar sus mociones, porque lo que sucede es, si le conceden eso antes de que comience el juicio y es declarado culpable, le están quitando su derecho de apelación. Le están quitando la oportunidad de argumentar con éxito que se violaron sus derechos o que no se le dio un juicio justo en la apelación. Si le das todas las oportunidades, entonces va a ser muy difícil para un acusado condenado decir después que el caso no fue justo. No tuve un jurado justo e imparcial. No se me dio esta oportunidad. No. Haces todo al pie de la letra porque no quieres estar en la situación de tener que volver a juzgar a un acusado. Lo último que quieres como fiscal es presentar todas estas pruebas y pasar por un gran jurado, o por un juicio otra vez, y que la condena sea revocada o que los cargos sean desechados. Además del tiempo y los recursos y lo costoso que es esto, ¿qué pasa con la familia? La familia tiene que revivir todo esto. El testimonio de los testigos puede cambiar. La evidencia puede cambiar. Así que tienes que asegurarte de seguir el procedimiento adecuado. Y sí, para ser claro, volviendo a esto actualmente es una victoria para la doctora Yu, pero no significa que este caso haya sido desestimado por motivos sustantivos. No es como si la corte dijera, eres inocente, los cargos no pueden volver a presentarse. Alguien más hizo esto y ya. No, esto es procedimental. Una vez más, hay una opinión diferente, una perspectiva distinta de la fiscalía y la defensa sobre por qué este caso ha sido desestimado y qué está pasando aquí. Pero al final del día, esto es una desestimación por motivos procesales. Ahora, solo quiero tomarme un segundo para hablar sobre la defensa en el caso del Dr. Yu. Este no es un caso tan claro. La idea de que supuestamente ella mezcló el drano con té o limonada para atraer a las hormigas y matarlas, eso podría explorarse en el juicio. Quiero decir, va a ser difícil negar, me imagino, lo que muestra el video. Si la ves vertiendo algo, he visto las capturas de pantalla y me pregunto si los niños tendrían que testificar y explicar, sí, esto es lo que mamá hacía comúnmente, esto es lo que todos hacíamos. La acusación de que él no fue a la sala de emergencias, la acusación de que usó esto como arma contra su esposa. Hay un argumento de que habrá una diferencia de opinión entre los expertos médicos sobre sus lesiones, sus condiciones. ¿Eso es duda razonable? ¿Bebió esto accidentalmente? ¿Cometió un error? ¿Ahora la está acusando de haber hecho esto a propósito? Así que si esto va a juicio, será interesante ver cómo un jurado explora estos posibles problemas y narrativas. Pero veamos qué hace la fiscalía a continuación. Eso es todo lo que tenemos por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden vernos en Peacock de NBC. Si quieren seguirme en X, Instagram, mi programa en News Nation, Jesse Weber Live, de lunes a viernes, 11 de la noche, hora del este, nos vemos la próxima vez, amigos.